Buenas tardes, este es el 4 de octubre del 2020. Carlos Dávila en una voz que clama en el desierto. Una historia de amor es el tema para esta hermosa tarde que Dios nos ha dado. Tengo el sol de frente, pero de una manera que tengo que darle la gloria y la honra al Señor, porque ciertamente los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero quizás en esta tarde no hablemos mucho sobre el sol, ya que lo mencioné, pero les recordaré más bien mirar la luna llena, casi, ya está pasando de luna llena en esta noche. Es un mes muy especial porque Dios nos ha dado dos lunas llenas en este mes de octubre del año 2020. Aquí vamos a hablar un poco sobre una historia de amor que tiene que ver con el ciclo de la restauración. Es restauración porque ciertamente Dios no nos ha dejado solos. Dios se ha ocupado de su creación desde el primer día. Ciertamente que el hombre le falló a Dios, ciertamente que el hombre desobedeció a Dios en los mandamientos y en las instrucciones que Dios le dio en un principio, en aquel hermoso jardín del Edén hace unos 6.000 años atrás. Pero Dios ha sido bueno para con nosotros y nos redimió, que quiere decir que nos compró otra vez. Gracias a Dios por Jesús de Nazaret, que hace 2.000 años atrás vino a esta tierra y pagó el precio total. La deuda está saldada. Él pagó el precio total por nuestra restauración. Y en realidad es una restauración completa. No la vemos todavía en su término completo, pero Él nos restauró. Ya nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Pero aún así es un proceso. Dice la Biblia claramente que la misma tierra pasa por un proceso de gemidos, de dolores de parto, antes de que nuestro Señor Jesucristo la pueda restaurar completamente. Pero aún más que la tierra y su creación, Dios quiso redimirnos a nosotros, sí, a ti y a mí. Dios nos quiso comprar de nuevo. Le pertenecemos a Dios. Somos propiedad del Creador, del Arquitecto del universo. ¡Qué hermosa situación nos permitió Dios poder volver otra vez a la casa de nuestro Padre Celestial! Bueno, en estos días de fiesta que se aproximan, y como dije antes, de lunas llenas, lunas nuevas, y tenemos dos lunas llenas otra vez, repito, en este mes hermoso de octubre. En este tiempo es bueno recordar que fue Isaías quien dijo lo siguiente, y tal vez ya me han escuchado hablar sobre esto en otro tiempo, pero aquí estoy trayéndole la palabra, la declaración. Lo dijo el profeta Isaías. El profeta Isaías en el capítulo 5, en el verso 20 al 24, dijo estas palabras que de seguro sé que usted las ha escuchado antes. Pero conecte las palabras de un profeta que habló hace siglos y siglos atrás, y esa palabra repercuta a través del tiempo y el espacio, a través de la historia, hasta llegar a nuestros oídos en nuestros días en el año 2020. Y en el verso 20, él comienza diciendo: ay de los que a lo malo le llaman bueno, y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Verso 21. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber o tomar vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo le quitan su derecho. Y en el verso 24 concluye diciendo: por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, la paja, lo que sobra, y la llama devora esa misma paja, así será su raíz como podredumbre. Estamos hablando las palabras del profeta inspirado por el Espíritu Santo,
y así Dios lo puso en su corazón y así el profeta escribió. Es que Dios no hace acepción de personas. Dios es justo y aquellos que le creen, aquellos que le temen, aquellos que le buscan y le sirven con todo su corazón, tendrán la recompensa eterna, que no tenemos ni siquiera una idea completa de cómo va a ser esto. Solamente tenemos esta garantía, que nuestro nombre, sí, si tú has creído, tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida, eternamente y para siempre. Solo tenemos que perseverar en esta fe, solo tenemos que creerle, solo tenemos que recibir todo lo que Él nos quiere dar para que podamos estar firmes al fin de esta carrera y podamos confesar su nombre. De esta manera no hay manera que nuestro nombre, ni el mío ni el tuyo, sea borrado del libro de la vida. Así que, ¿qué es lo que quiere Dios para ti? Bendecirte. ¿Y qué te ha dado Dios? Te ha dado una lámpara. Lámpara a mis pies es su palabra y lumbrera en mi camino. Él nos ha dado la palabra, la Biblia. Esa es nuestra lámpara. Pero eso no es todo. Nos ha dado algo más y eso se le llamó, porque es su nombre, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo de Dios. Ese Espíritu Santo hace que esa lámpara continúe encendida, nunca se apague de día y de noche. Así que Él nos ha dado la palabra, la lámpara, y nos ha dado el Espíritu para que esa lámpara sea llena de la presencia de Dios. De tal manera, mis amados, que ahí tenemos la garantía para entrar en el reino de Jesús de Nazaret, a esa final trompeta, como está prometido en su palabra, a la final trompeta. En un abrir y cerrar de ojos, mis amados, seremos transformados y estaremos con el Señor en las nubes. Esto es algo milagroso, esto es algo que la ciencia quisiera entender, pero nosotros por la fe, en cierta manera lo entendemos como niños, porque lo hemos recibido, lo hemos creído, y cuando llegue ese momento, al grito de la medianoche, esa trompeta final va a sonar y nuestros oídos estarán atentos y la vamos a escuchar y seremos transformados. Entonces saldremos ya de una vez y para siempre de este mundo de enfermedad, de este mundo de pecado, pero no se queda ahí. Nos vamos con el Señor y Dios regresa otra vez. Jesús de Nazaret regresa otra vez a esta tierra para, como hemos estado hablando, restaurar esta misma tierra. Bendito sea el nombre del Señor, donde Él va a establecer su reino por 1000 años y estaremos reinando, siendo coherederos juntamente con Jesús de Nazaret en ese reino, y las personas que Él va a darle la entrada a esta tierra para que pueblen la tierra, la llenen otra vez de gentes, ¿no? Otra vez bajo el reino de Cristo Jesús durante esos 1000 años. Tenemos esas promesas garantizadas, amados. Lo único que tenemos que hacer es permanecer en esta palabra, permanecer en nuestra fe, mantener nuestras lámparas llenas de aceite, y está garantizado que vamos a entrar. Cuando esa puerta sea abierta, Él nos va a recibir a cada uno de nosotros. No así a los que se descuidaron. Digo una cosa, tengo que decir la otra. La misma palabra recuerda que aquellos que se descuidaron, aquellos que no le prestaron atención al Señor, aquellos que tal vez se entretuvieron en el mundo más que en las cosas de Dios, dice la palabra que cuando ocurrió ese evento y la puerta se abrió, también la puerta se cerró. Y nosotros, por ser obedientes, por haber permanecido, por mantener nuestras lámparas con aceite, pudimos entrar con Jesús de Nazaret. Pero aquellos que se descuidaron y solamente tenían lámparas pero no tenían aceite, dice la Biblia, mis amados, que la puerta se cerró y se quedaron afuera. Y aunque estaban hablando y tratando de convencer al Señor de que ellos sí venían a la iglesia, de que ellos sí eran creyentes y todas esas cosas, el Señor tuvo que decirles: lo sentimos mucho, no os conozco. Entonces no pudieron entrar en ese primer reino. Obviamente no estamos hablando que los tales perdieron su salvación. No, estamos hablando que no pudieron entrar a ese primer reino. Tendrán que esperar entonces a después del milenio, a después del reino de Cristo, cuando los libros sean abiertos. Y entonces esos que permanecieron en el Señor desde antes, pero que no fueron obedientes para tener sus lámparas llenas de aceite, sus nombres quedaron inscritos en el libro de la vida. Entonces
Cuando esos libros sean abiertos, si sus nombres aparecen inscritos en el libro de la vida, cuando sean llamados, serán resucitados también y entrarán a la eternidad con el Padre. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que no pudieron entrar al reino de Cristo, al reino de 1000 años que Él tenía preparado para tratar con Israel, con Jacob. Y nos invitó a nosotros, a la iglesia, su iglesia, nos hizo una invitación especial. Pero dice la palabra que Él hizo la invitación y no querían ir. Él hizo la cena y no quisieron ir. Él los invitó a unas bodas, a unas fiestas extraordinarias que el Señor de la mies hizo. Y trajeron excusas: no tengo tiempo, tengo mucho trabajo, ¿sabes qué? Tengo mucho afán. Y todas esas cosas alguien estaba tomando nota. Obviamente, los ángeles del Señor estaban tomando nota. Y eso lo que hizo fue que tu lámpara se quedara sin aceite. Y cuando llegó el momento de la verdad, entonces tenías lámpara, tenías la Biblia, tenías fe. En cierto modo tenías una fe por la cual tu nombre fue inscrito en el libro de la vida, obviamente. Pero Dios, para esta invitación especial, Él quiere que tengas aceite en tu lámpara. Y la única manera que podemos nosotros recibir ese aceite es por la llenura del Espíritu Santo. La única manera que podemos recibir esa llenura es si tenemos la mente de Cristo. Y Él lo prometió en su palabra. Él nos dio la mente de Cristo. Pero esto es algo que a veces no entendemos. Tenemos nosotros que quererlo. Sí, tenemos que quererlo. Él lo dijo claramente. El reino de los cielos, el reino de Cristo sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amados, esto es algo del que quiere. Por eso esta palabra sigue siendo transmitida desde este lugar mientras Dios me lo permita. Una voz que clama en el desierto. Aquí, desde este lugar, recordándoles que Cristo está a las puertas, recordándoles y recordándote que el Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está presto para llenar tu vida si le das la oportunidad, si le invitas a tu corazón. Yo sé que tú has creído en tu corazón y dice la palabra que todo aquel que cree en su corazón y lo confiesa con su boca será salvo. ¿Y sabes lo que eso quiere decir? Que tu nombre es inscrito en el libro de la vida y tu nombre no podrá nunca ser borrado de ese libro a menos que le niegues. También la palabra hace la advertencia: tu nombre puede ser borrado del libro de la vida, según el libro de Apocalipsis. Por eso es que nosotros tenemos que seguir en fe, con la fe que Cristo nos ha dado y ha puesto en nosotros, y nunca negar su nombre. Porque el día que tú niegues el nombre de Jesús de Nazaret, por las razones que sean, tu nombre será borrado entonces del libro de la vida. Y esto no es asunto de estar escribiendo el nombre y estar borrando. Esto no trabaja así. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y he aquí esta gran verdad: si permaneces fiel creyéndole a Dios, tu nombre nunca será borrado del libro de la vida. Pero amados, hablemos del reino. Hablemos de esta invitación especial. Esto es algo extraordinario que Cristo tiene, es algo personal que Él tiene para con su pueblo Israel. ¿Cuántas veces me han escuchado decir: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron? Eso no se quedó así. Él iba a volver otra vez. Él dijo: me voy a preparar morada con la casa de mi padre, en la casa de mi padre, y regresaré otra vez. Amados, estamos esperando ahora ese retorno, ese regreso de Cristo a esta tierra. Lo que ocurrió hace 2000 años atrás con Jacob, o sea, con Israel, eso no se cerró, ese caso no se cerró ahí. Ese caso se quedó abierto hasta el día de hoy. ¿Por qué, amados? Les digo, porque Dios un día le dio promesas a Abraham. Abraham era una persona que no conocía a Dios y vivía en Ur de los Caldeos. Abraham era de la tierra de los caldeos, obviamente, pero se le llamó a esa ciudad grande eventualmente que fue construida por Nimrod, se le llamó Babilonia. Y de ahí sacó Dios, de esa tierra de Ur de los Caldeos, Dios sacó a Abraham. Y le dijo: Abraham, tú eres mi siervo. Abraham, tengo algo para ti. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham le creyó a Dios. Y por cuanto Abraham le creyó a Dios, le fue contado como el que toma fiado y se lo apuntan, ¿no? A Abraham se le apuntó esto. Él creyó, le creyó a Dios
y eso le fue contado y tomado por justicia. Fue justificado por esa fe. Igual que nosotros, usted y yo somos justificados porque hemos creído. Pero había promesas. Abraham miró esas promesas de Dios. En cierta manera, Dios le prometió esa ciudad a la cual Dios le llevaría algún día. Lo que conocemos en la Biblia como la Nueva Jerusalén, la ciudad dorada que vendrá del cielo. Pero Abraham no pudo entrar en ella en esos momentos. Abraham no pudo recibir esas promesas porque todavía no era el tiempo. No fue que Abraham se descuidó en su fe. No, pero para que tengamos una idea de cómo el reino de Cristo está ahora abierto para la iglesia, está abierto para todos, pero tenemos que quererlo. Entonces, ¿por qué Jesucristo ha establecido este reino milenial? Porque Él va a restaurar a Jacob, las 12 tribus. Él va a restaurar a Israel. Y todo Israel será salvo. Dice la palabra que mirarán al que traspasaron, aquel que fue crucificado en un madero hace 2000 años atrás, que tiene las marcas en sus manos y tiene las marcas en su costado y tiene las marcas en sus pies. No, ese mismo que fue traspasado por la lanza romana, ese mismo que fue traspasado por los clavos romanos, ese mismo que fue colgado del madero romano, ese mismo ha de venir. ¿Por qué? Porque Él resucitó al tercer día. Él murió como estaba escrito, pero 3 días después, 3 días y 3 noches, 72 horas después, Él fue levantado de entre los muertos y lo vieron, hubo testigos hasta cuando Él fue recibido arriba en el cielo. Entonces, amado, ese mismo Jesús ha de venir otra vez a esta tierra y nos dio el lugar exacto donde Él va a ser recibido. Él va a venir al Monte de los Olivos, en un lugar muy cercano al templo, a donde estaba la plataforma del templo en Jerusalén. Y Él va a poner sus pies ahí, en ese lugar. Entonces dice el profeta que el pueblo de Jacob, el pueblo de Israel, podrán ver al que traspasaron, porque en ese momento todo ojo le verá, será un grande resplandor, y Él va a tratar con las naciones de la tierra, los va a llevar a un lugar, más adelante, los va a llevar a un lugar que se llama Armagedón, el valle de Jezreel, y allí pelearán contra el Cordero. Ya me ha escuchado hablar de estas cosas, pelearán contra el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo Jesús. Juan el Bautista, estando en el río Jordán, lo dijo claramente, sin titubeos: he aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret. Todo está trazado en la Escritura, todo está explicado en la Escritura, pero necesitamos al Espíritu Santo para que nos ilumine, para que nos enseñe, para que nos recuerde, para que dentro de nosotros esté continuamente convenciéndonos a nosotros, para que seamos nosotros convencidos de que hay cosas que no debemos de hacer en estos cuerpos carnales que tenemos, en estos cuerpos mundanos que tenemos, en estos cuerpos de barro que tenemos, porque todavía este cuerpo no es perfecto completamente. Estos cuerpos serán transformados y entonces vendrá esa perfección completa por dentro y por fuera. Entonces el Espíritu Santo está dentro de nosotros para recordarnos que somos templo. Por el momento somos casa del Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que separarnos del mundo, tenemos que separarnos de todo aquello que ofende, que es abominación a Dios, y el Espíritu Santo está ahí para recordarnos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando Él nos recuerda estas cosas, nos sentimos fuera de lugar, nos sentimos que hemos ofendido a Dios, nos sentimos que le hemos fallado a Dios, y entonces Dios nos dio los medios de cómo arreglar eso. Nos dio el Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es la oración del creyente para cuando siente esa convicción, o para cuando recuerda las promesas de Dios. Cada día dice la palabra de Dios: danos el pan nuestro cada día. Está en esa oración del Padre nuestro. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas. Todo lo que necesitamos está ahí. Pero una de las cosas más importantes en esa oración es: Señor, venga tu reino. Entonces, ese es el reino de Cristo Jesús. Ese es el milenio de Cristo Jesús que estamos hablando. Amados, entonces Jesús nos ha hecho una invitación especial a la iglesia, pero tenemos que quererlo, tenemos que arrebatar ese reino, como dice la palabra, por la fe. ¿Y cuál es el requisito? Otra vez, que tengamos lámpara y que nuestras lámparas tengan aceite. O sea,
lámparas y llenos del Espíritu Santo, porque tenemos, amados, la mente de Cristo Jesús. En pocas palabras, aquí he hecho un resumen antes de entrar a lo que estaba hablándole de esta historia de amor, del ciclo de la restauración, porque estamos ahora en la luna llena y este mes tiene 2 lunas llenas, y eso nos hace recordar la grandeza de Dios. Pero teníamos que recordar lo que está pasando en nuestra sociedad. Simplemente están llamando a lo que es malo, lo están llamando bueno, y a lo que es bueno lo están llamando malo. Les han dado las espaldas a Dios, no quieren nada que ver con Dios. Están cómodos, tienen en esta nación la más próspera y bendecida de la tierra, lo tienen todo. Y algunos piensan que no tienen necesidad de Dios. Pero Dios nos recordó que todo esto aquí es temporero. Lo que vale es la eternidad, lo que vale es lo que no se ve, lo que vale es lo que va a pasar con tu espíritu y con tu alma. Y necesitas salvar tu espíritu y tu alma. Y de la única manera que puedes salvar tu espíritu y tu alma es a través de Jesús de Nazaret. Y entonces tu nombre será inscrito en el libro de la vida. Ahora, esta invitación para su primer reino, recuerda esto, es especial, es para ti y es para mí. Lo único, y repito otra vez, necesitamos esa lámpara que es la palabra de Dios, y necesitamos la llenura del Espíritu Santo, que es el aceite de Dios, para que esa lámpara continúe alumbrando, continúe dando luz las 24 horas del día, de día y de noche. Entonces, hay algo más que quería mencionar antes de entrar, y es que el mismo profeta, estamos hablando del profeta Isaías, dijo algo muy extraordinario aquí en su palabra. Y también se encuentra en el capítulo 46, el verso 9 y el verso 10. Isaías 46, 9 y 10. Y dice así: Isaías escribió: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Solamente Dios puede hablar de esa manera. Solamente Dios puede decir esto, porque no hay otro Dios. No hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en que podamos ser salvos. En el nombre de Jesús de Nazaret, porque no hay otro Dios. Solo que quiero que recordemos es esto, que ya Dios nos avisó de antemano que vendrían tiempos difíciles, y nos dejó señales en los cielos que nos recordarían constantemente sus promesas, y esas señales las podemos llamar ciclos. Los ciclos de la luna es una ilustración extraordinaria, es un ejemplo extraordinario. Él no usó el sol, no, Él usó la luna, y ahí la tenemos en esta noche. Usted sale en una noche estrellada y se encuentra con una luna a mitad o como esté, y usted ve la grandeza de Dios. Pero Dios utilizó esas señales, la luna en su lugar, para recordarle a su pueblo, donde quiera que esté en la tierra, ¿no?, este ciclo de restauración. Y pudiéramos decir las fiestas de Dios. No vamos a entrar en esos detalles, ¿no?, porque eso tomaría mucho tiempo, pero recordar la Pascua. La Pascua es el tiempo donde Jesús de Nazaret fue entregado como un cordero, según la costumbre de los judíos, según la costumbre del sacrificio pascual, ¿no? El cordero era entregado. Recordad que Juan dijo: este es el cordero. ¿Estamos entendiendo? Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está. Él fue entregado como cordero. Dice el mismo Isaías en otro capítulo, dice: como cordero inmolado, ¿no? Fue como cordero, fue inmolado, fue sacrificado, no abrió su boca. He ahí otra manera de presentar a este Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, que vino a cumplir esa voluntad perfecta de Dios, comprarnos a nosotros otra vez, restaurarnos. Él tiene todo el derecho. Jesús de Nazaret tiene todo el derecho para establecer su reino milenial e invitar a quien Él quiera. Él está invitando a la iglesia, Él está invitando a todos los que creen que Él va a hacer algo extraordinario con Israel, porque Israel creerá de tal manera que Jesús de Nazaret los va a restaurar y los va a hacer entrar en su reino. Pero a todo aquel que ha creído, el requisito es tener lámpara y estar llenos del Espíritu de Dios. Eso es lo que conocemos como la llenura del Espíritu Santo. Obviamente,
Eso nos hace entender entonces que tenemos la mente de Cristo Jesús. Y así, si tenemos eso, entramos, mis amados. Entramos, estamos entendiendo, ¿verdad? Entramos con Israel, entramos con Jacob, entramos con lo que Dios va a hacer en ese milenio. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Entonces, por eso les estoy leyendo esto. Otra vez, mire esto. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque Él está trayendo a relucir todo esto. Recordar estas cosas que Él ha prometido. Se las prometió a Abraham y se las prometió a su pueblo, Israel. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. ¿Somos nosotros diferentes a los judíos en ese sentido? No. No somos diferentes, somos tan humanos como son ellos, somos tan débiles como son ellos. Entonces la iglesia necesita recordar estas cosas, porque nosotros somos parte, si lo miramos de esta forma, como una ecuación matemática, ¿no? Somos parte de esta ecuación, sí, la iglesia de Cristo. No somos mejor que Israel, ni Israel es mejor que nosotros. Dios nos ama a nosotros por igual. El reino es para todos los que Cristo ha invitado solamente. Amados, esto es por invitación. Es como decir, hay que hacer la reservación. Hay que vestirse de cierta manera para poder entrar. Y luego que lo hemos tomado en serio, hemos aceptado la invitación, le hemos dicho al que nos invitó, sí, yo quiero ir. Apunta mi nombre que quiero ir. Y entonces, ¿cómo tenemos que estar presentados para poder entrar? Pues Él nos deja saber de esas vestimentas. Simplemente mantente fuera de la contaminación del mundo. Mantente libre de lo que el mundo hace, de las fiestas paganas que el mundo celebra, de todas las cosas que el mundo y la sociedad quiere y que están haciendo hoy. Por ejemplo, el mismo profeta dijo, a lo bueno lo llamarían malo y a lo malo lo llamarían bueno. Es una señal para que entendamos entonces, mantén tu vestimenta limpia. Quiere decir que no te metas con esos asuntos. Lo que ellos hacen, pues es asunto de ellos, pero ya usted ni yo queremos hacer esas cosas porque ya no vivimos de esa manera. Estamos en este mundo, estamos en este reino de la tierra actualmente, pero no somos en realidad de este reino. Somos de ese reino del cual Dios nos está invitando a participar durante esos 1000 años. Y de cualquier manera, si tu nombre está inscrito en el libro de la vida, vas a entrar entonces en la eternidad con el Padre. Pero ¿por qué descuidarnos de esta invitación especial? A ver, ¿por qué vamos a descuidar esta invitación que Él nos está haciendo? Que es por invitación. Tienes que ir con cierta vestimenta para poder entrar en ese lugar. Él lo dice claramente. Hubo personas que trataron de entrar de otra manera y fueron descubiertos. Y en las parábolas y en las enseñanzas de Jesús dice que fueron tomados, castigados y echados fuera. No pudieron entrar. Pues esto es una fiesta, es un reino especial, es una ocasión especial por invitación de 1000 años para la iglesia y para el pueblo de Israel. Estamos entendiendo, amados, pero Él tiene ciertos requisitos y esos requisitos son muy claros, lámpara y aceite. Entonces, mis amados, eso lo trae la obediencia a la palabra, eso lo trae la llenura del Espíritu Santo en nosotros, eso lo trae el bautismo en fuego, que es la señal inicial para comenzar todo esto. Es el modo de entrada inicial, el bautismo en fuego, que habló Juan el Bautista. Él bautizaba en agua en el río Jordán y él dijo, detrás de mí viene uno más mayor, que ese os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y luego nos lo recordó en el libro de los Hechos, está toda la historia, en el verso 8 del capítulo 1, Hechos 1:8, ¿qué dice? Y recibiréis poder cuando seáis revestidos de poder, obviamente, por el Espíritu Santo, cuando venga sobre vosotros, y me podréis servir entonces. Amados, esta es la noticia que tenemos nosotros para hoy, que Dios tiene un plan especial para los que le creen en Él y para los obedientes, para ti y para mí. Y no es difícil, esto no es un yugo difícil, esto no es una carga pesada. Simplemente deja que Jesús de Nazaret comience a enseñarte las cosas que Él tiene reservadas para ti en su palabra. Y lo único que necesitamos es abrir nuestros oídos y abrir nuestro corazón a la palabra y al Espíritu de Dios. Y deja que Él te bautice con Espíritu Santo y fuego. Deja que Él te llene de su Santo Espíritu. Deja que Él ponga su mente dentro de ti. Y estarás listo, estarás lista para entrar en el primer reino, en ese milenio de Cristo Jesús que está a las puertas. Amados, es importante entender esto porque a la verdad yo quiero entrar. Y quiero que tú también puedas entrar.
Y esto no es algo que podemos ganarlo por nuestras propias obras, no es algo que podemos comprar con dinero, no es algo que podemos heredar, ni cosa por el estilo. Si alguien tiene derecho a esto, es Jacob, es Israel, porque Abraham le dio la promesa directamente y la invitación a Abraham. Pero aún Jacob, aún Israel tiene que creer. Aún ellos tienen que mirar al que traspasaron. Y entonces dice la palabra que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne, sobre sus siervos y sobre sus siervas. Si hay un pueblo que cree, si hay alguien que cree de todo corazón para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida, ¿qué te impide que seas lleno del Espíritu Santo? ¿Qué te impide que ese Espíritu Santo que ha sido derramado llene tu vida? Entonces, esto es algo que tiene sentido. Lo quiero. Dile al Señor, yo quiero ese bautismo en fuego. Yo quiero esa llenura del Espíritu Santo. Yo quiero la mente de Cristo en mí. Yo la quiero y la quiero ahora. La quiero ya. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, nuestro Padre que está en los cielos lo va a hacer. Lo que pasa es que claudicamos entre dos pensamientos. Comenzamos a considerar las amistades, quizás comenzamos a considerar los trabajos, el dinero, el salario. Comenzamos a considerar lo que en inglés llaman el peer pressure, esa presión de los que están a nuestro lado que quisieran que nos avergonzáramos cuando comenzamos a confesar el nombre de Jesús en nuestro lugar del trabajo o en el lugar donde estemos. Todas esas cosas están luchando contra nosotros y todas esas cosas contristan al Espíritu Santo. Entonces lo que Jesucristo quiere hacer, el único que está impidiendo que sea hecho, eres tú, no hay otro. Ni siquiera los demonios que quisieran verte perdido, los demonios que quisieran que todo te saliera mal, ellos no pueden obligarte a que tú no quieras estas cosas. Estas cosas tú las debes de querer porque tú eres un hijo y eres una hija de Dios. Y tu Padre Celestial lo hizo para ti, para dártelo a ti. Solamente tienes que pedírselo. Somos débiles, pero he aquí la fe y he aquí la promesa. Ya Dios lo prometió y por la fe lo vamos a recibir. Somos justificados por esa fe. Lo único que tenemos que hacer es retener esta palabra en nuestros corazones y retener el aceite en esa palabra, en la lámpara, para que podamos tener esa luz continuamente. ¿Por qué? Porque las tinieblas se acercan y ya estamos en ese mundo de tinieblas. ¿Por qué lo sabemos, mis amados? Porque a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno, y le han dado las espaldas a Dios, y todo lo que es abominación en la palabra de Dios lo están haciendo lo mismo que hicieron aquella generación en los días del diluvio, en los días de Noé. Están haciendo lo mismo que aquella generación que vivió en los días de Lot, en los días de Sodoma y Gomorra. Están viviendo en esas generaciones que Jesús mismo las usó de ejemplo, que sería como en esos días cuando Él regresaría a esta tierra. Tenemos las de ganar. Entonces el verso 10, Jesucristo nos informa, nos enseña algo en su palabra, algo también extraordinario. Dios dice en el verso 10 de Isaías capítulo 46, 10. Yo que anuncio lo porvenir, es Dios hablando, le dijo al profeta, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Otra vez, anuncio lo que va a venir desde el principio, cuando está haciendo las cosas por primera vez, y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Por eso les dije que solamente Dios puede hablar así. ¿Qué está diciendo? Que Dios establece el final desde el principio. Todas estas cosas Dios las creó y Dios dio la oportunidad a sus profetas, a sus siervos y a sus siervas, con la mente de Dios, ellos podían entender estas cosas y verlas y decretarlas, declararlas. ¿Estamos? Entonces, nosotros sabemos hoy que todo lo que está ocurriendo en estos tiempos, ya Dios lo había dicho, ya Dios lo había decretado que iba a suceder. Solo que los profetas de ayer escribieron, trabajan en ese mismo principio.
Y los profetas de hoy, con la palabra de Dios por el Espíritu Santo en la persona que cree y que le ha entregado su vida a Dios para que Dios le utilice en lo que Él quiera, ¿no? Él va a hablar de la misma manera. Podemos hacer esta pregunta, ¿no? ¿Cuál era la principal función de los profetas de la antigüedad? Oiga bien, tomar esa palabra que Moisés se encontró con ella, que Dios le dijo, yo soy. Yo soy quiere decir un presente continuo, que no tiene pasado ni tiene final. Es yo soy, siempre está ahí. La zarza estaba ardiendo y no se consumía. Ese fuego, que representa el Espíritu de Dios, está ahí siempre, de día y de noche. Esa luz siempre está encendida. Esa luz siempre está alumbrando. Y el profeta toma esa información, lo lleva a lo que se escribió en la misma palabra. Como podemos decir, Dios escribió y le dijo a Moisés en el monte Sinaí, he aquí la ley y mis mandamientos. Y ahora el profeta toma esa información. ¿Está conmigo? Él tiene ese encuentro con el yo soy, con el eterno, el presente continuo Dios. Y entonces esa palabra que se fue recibida en el pasado histórico, en el monte Sinaí, allí Dios le dio los mandamientos y la ley a Moisés. Él toma esa palabra y entonces la proyecta hacia las promesas que Dios nos dio. ¿Cuándo son esas promesas que Dios habló? Dios habló de promesas que las recibimos cuando Jesucristo murió y resucitó. Antes de Él regresar al Padre, Él dijo que íbamos a recibir esa promesa. Después que Jesús fue levantado al cielo, poco tiempo después vino esa promesa. ¿Cuál fue esa promesa? Lo hemos hablado. El Espíritu Santo descendió en el aposento alto y los bautizó con Espíritu Santo y fuego. He aquí, Él vino para llenarlos. Se llama la llenura del Espíritu Santo, el Pentecostés. Y de ahí, amados, tenemos la invitación abierta delante de nosotros para entrar al reino milenial de Cristo Jesús. Por eso, amados, todo lo que hablamos en este lugar está conectado a lo que Cristo va a hacer. Muy pronto, ya Él regresa a esta tierra y nos va a introducir a su reino, al reino de Cristo Jesús. Tenemos entonces, número uno, tenemos al único Dios verdadero. Ese es el eterno yo soy. Tenemos también Él que escribió su ley y sus mandamientos en nuestros corazones. Eso ocurrió en el día de Pentecostés, en esa promesa que recibimos. Lo que no ocurrió en el monte Sinaí, la ley y los mandamientos fue dada, pero no quedó inscrita en los corazones de todos. Entonces, ¿qué ocurrió? En el día de Pentecostés, por el Espíritu Santo, esa palabra de Dios quedó inscrita en el corazón de los creyentes cuando fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué, amados? Para poder entrar a su primer reino. Cuando hablo del primer reino, estoy hablando del milenio de Jesucristo. Antes de concluir, amados, debo de recordar esto también. ¿Cuál debe de ser la principal función de los profetas de la actualidad? Porque le dije de los profetas de ayer, como Isaías, pero los profetas de hoy, todo aquel que está lleno del Espíritu Santo, todo aquel que tiene la palabra viva dentro de él, puede hablar la palabra de Dios con poder y con autoridad. Esa es la voluntad de Dios, que la hables, que le digas a otros lo que viene, lo que va a ocurrir. Recuerda, desde el principio Él estableció el final y nos lo ha mostrado a nosotros. Han pasado 6,000 años, ya Él está a las puertas. Cristo viene a esta tierra a establecer su reino. Conocemos el final de esta historia por el momento. Entonces, amados, esa es la palabra y el mensaje que tú tienes, que Dios te ha dado, para que se lo comuniques a otros, que también Dios quiere que ellos puedan entrar. Y a lo mejor ni siquiera aún sus nombres están inscritos en el libro de la vida todavía, porque no han creído. Entonces, háblales esta palabra para que ellos crean y sus nombres sean inscritos en el libro de la vida. Entonces, amados, no será muy difícil para ellos entonces que sus lámparas sean llenas de aceite, porque lo han creído, van a recibir la llenura del Espíritu Santo, van a recibir el bautismo en fuego y van a recibir la mente de Cristo y estarán listos para esa final trompeta. Entonces, otra vez, esa actitud de los profetas de hoy debe de ser la misma, porque todo se sabe por el Espíritu de Dios y lo acomodamos según el contexto bíblico, histórico y apocalíptico. Son unas palabras un poquito raras, ¿no? Pero en cuanto al apocalíptico, pero son las cosas que han de venir en el futuro. Entonces, eso Dios nos los ha dado a nosotros también por el mismo Espíritu.
reconociendo, usted y yo, reconocemos que estamos mucho más cercanos al final de la dispensación establecida por Dios, desde los días, como le dije, de la caída del hombre hace 6.000 años atrás. Hubo un diluvio, hubo ciudades que fueron destruidas, hubo torres que fueron derrumbadas, como la Torre de Babel, hubo una grande conquista por el pueblo de Dios. Cuando entró a la tierra prometida, hubo un rey que tuvo un reino extraordinario, el rey Salomón. Hubo división después de Salomón y entonces el pueblo de Dios se dispersó por toda la tierra, pero Dios trajo un Mesías. ¿Quién es el Mesías? Jesús de Nazaret. ¿Y qué ocurrió con Jesús de Nazaret? Él vino y trajo la restauración de todas las cosas. ¿Por qué, amados? Porque va a establecer su reino. Entonces, en ese reino, antes de él entrar en ese reino, sabemos entonces que él pondrá a todos sus enemigos, a todas las naciones de la tierra que levantaron el puño contra él, los pondrá por estrado de sus pies. Y entonces, amados, ocurrirá el fin de esta era. Ahí, amados, eso es lo que estamos esperando nosotros. No es el final de todo, amados, pero podemos decir que es el fin de esta era. Entonces, amados, Él nos dejó esas señales en los cielos. La luna llena, por ejemplo, durante esta semana, que se celebra la fiesta de los tabernáculos. Cuando salieron de Egipto, Dios les permitió que se reunieran y que se refugiaran en tiendas. Una tienda como esta, pero eran tiendas temporeras, que se establecían, se recogían y se volvían a establecer otra vez en ese lugar donde ellos estaban. Y les llamó Sukkot. Es la palabra hebrea para identificar a estas tiendas temporeras. Sukkot, tabernáculos. Esto que está aquí es un pequeño tabernáculo, un Sukkot, una sukkah. Entonces, amados, esto estaba apuntando, como dijo el profeta, desde los días antiguos, estaba apuntando hacia hoy. El fin de esta era se acerca, mis amados. ¿Por qué? Porque ya dice la palabra que pelearán contra el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús de Nazaret. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. ¿Por qué los va a vencer? Él no quería destruirlos. Es que ellos no quisieron. Las naciones de la tierra, los gobiernos, no quisieron nada que ver con Jesús de Nazaret. Levantaron sus manos contra Él. Y en lugar de arrepentirse, en lugar de considerar los caminos de Dios, decidieron ir a la guerra con Dios mismo. Y Jesús de Nazaret tuvo que hacer esto, y lo va a hacer en ese lugar que se llama Armagedón, y lo va a hacer antes de comenzar ese primer reino, el milenio de Cristo Jesús. Amados, usted y yo estamos invitados para ese milenio de Cristo Jesús. Y muy bien puede ocurrir todo esto en nuestros días. Lo digo seriamente. Muy bien esto pudiera ocurrir en nuestros días. Hoy más que nunca queremos estar preparados, porque Jesús ya dijo, si estos días no fuesen acortados, recortados lo que viene, nadie podrá ser salvo. Pero nosotros somos los que vamos a entrar, nosotros somos los salvos, nosotros somos los redimidos porque hemos creído en Él. No vamos a despreciar o menospreciar esta invitación tan importante que Dios te está haciendo, que Dios nos está haciendo. Ya tú eres salvo, ya tú eres creyente, ya tu nombre está inscrito en el libro de la vida, ¿no? Si no has conocido a Cristo Jesús, si no has nacido de nuevo del agua y del Espíritu, entonces necesitas venir delante de Dios y pedirle a Dios que te perdone y recibe el nombre. Es el nombre de Jesús de Nazaret lo que te salva. Es el nombre de Jesús de Nazaret lo que hace que tu nombre sea inscrito en el libro de la vida. Entonces, amado, le estoy hablando a esos que ya son salvos. Le estoy hablando a esos que ya sus nombres están inscritos en el libro de la vida. A partir de esa declaración que acabo de hacer, la invitación está hecha para que puedas entrar a esa fiesta que Dios va a hacer durante ese milenio, con la restauración de Jacob, con la restauración de las 12 tribus, con la restauración de Israel. Durante esos 1000 años estamos invitados. Entonces no dejemos pasar esta oportunidad. Yo quiero entrar pronto, porque pronto Él viene a arreglar todo esto. Yo no quiero quedarme atrás. Yo no quiero que se me cierre la puerta. Yo quiero poder entrar y venir delante del Señor y decir, he aquí, para que Él me pueda decir, en lo poquito fuiste fiel,
Vente y entra en el gozo de tu Señor, en lo mucho te pondré. Eso es todo lo que queremos hacer, porque esto es para todos. Todo aquel que cree, todo aquel que le obedece. Ahora estamos en ese tiempo crucial, específico, de creerle a Dios para pedirle que nos dé todo lo que Él nos ha prometido para poder resistir y poder entrar en ese reino milenial de Cristo Jesús. Yo acepto la invitación, la quiero y quiero buscar las vestiduras necesarias porque sé que sin esas vestiduras no me van a dejar entrar. Entonces, amados, ¿qué tenemos que hacer? Si lo único que nos puede ayudar en eso es la llenura del Espíritu Santo, entonces, amén, yo quiero la llenura del Espíritu Santo. Yo quiero la mente de Cristo. Y esa es mi oración en estos momentos. Padre bueno que estás en los cielos, por esta palabra tuya, llega a los corazones, llega a la vida de esas personas que están escuchando y que van a escuchar, Señor amado, en el futuro cuando, Señor, estos mensajes sean transmitidos, Señor, por los medios sociales. Padre, es la palabra tuya. Llénalos de tu Espíritu Santo. Bautiza.